Quiero saludar entonces a todos los hermanos que están conectados vía internet. Vamos a estar compartiendo el estudio del libro de Santiago. Estamos allí en el capítulo 2, que podamos abrir nuestras Biblias. Y estamos hablando acerca de el favoritismo que había en la congregación a la cual en general Santiago se expresa que podía ser leída esta carta. Todos los judíos que estaban dispersos, que estaban en persecución y que les va a hablar. Estuvimos hablando que Dios ha escogido de la sociedad, por decirlo de una manera, lo que dice Santiago, a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe. Y es interesante porque Dios escogió a los pobres y ellos elegían a los ricos, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros, más allá de nuestra parcialidad, favoritismo y grupos de preferidos que tenemos, esto no se manifieste cuando estamos dentro de la congregación. No importa la clase social, no importa la raza, no importa el color, no importa si es rico o es pobre, que podamos demostrar ese amor que es imparcial, que no prefiere, que no elige, que no discrimina. Porque ya en el mundo nosotros sufrimos la discriminación. Y es triste que en una iglesia que es cristiana, que tenemos al Señor, que tenemos la verdad, pueda existir esta división, esta preferencia, estos preferidos, este favoritismo dentro de la congregación. Y vamos a continuar con el capítulo 2, y hoy vamos a estar viendo el versículo 6. Vamos a leer el 5 para poder enganchar lo que hemos dicho el domingo pasado. Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Ahí está. ¿A quién escogió Dios? Si hablamos de una escala social, a los pobres de este mundo. Ahora ellos, ¿a quién estaban escogiendo dentro de la congregación? A los ricos. No estaban de acuerdo al propósito de Dios. Y nos va a decir concretamente, y hoy vamos a estar viendo el versículo 6, la parcialidad hacia el pobre. Versículo 6 nos dice: pero vosotros habéis menospreciado al pobre. Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. Fíjense cuál era la actitud que está exponiendo y evidenciando Santiago. ¿Qué actitud tenían hacia el pobre ellos? Vosotros habéis menospreciado. La versión 60 dice afrentado. Eso era lo que ellos habían hecho con el pobre. La palabra original habla de deshonrar. Ustedes han deshonrado, ustedes han insultado en palabra o en obra a los pobres, por medio de su rechazo y su discriminación y favoritismo. Han hecho esto en la congregación. Fíjense, esta palabra se utiliza en Lucas 20. Vamos allí a Lucas 20, versículo 11. Lucas 20, versículo 11. Esta palabra que estamos estudiando, dice el versículo 11 de Lucas 20, volvió a enviar otro siervo, y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Allí se traduce ultrajarlo, ultrajarlo. Esa es la palabra que menciona Santiago como
la que estamos estudiando, afrenta, y que nuestra versión nos dice menospreciar al pobre. Observen que a Cristo también hicieron lo mismo los judíos. Juan 8, 48. Juan 8, versículo 48 y 49. Estamos hablando de esta palabra, ¿no? Menospreciar, afrentar. ¿Qué significa? Y nos dice Juan 8, 48. Contestaron los judíos y le dijeron, esto es a Cristo, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Observen cómo lo trataban a Jesús. Decirle a un judío samaritano era la peor ofensa que podía existir a nivel racismo. Sos un samaritano. Y no solamente eso, le están diciendo a Cristo que estaba endemoniado. Tienes un demonio. Tremendo el trato de los judíos a Jesús. Versículo 49. Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Esta es la palabra. Deshonra, deshonra, insulto, afrenta, menosprecio al pobre. También se menciona en Marcos 12:4. Marcos 12:4. Estamos viendo la palabra menospreciar o afrentar. Una palabra fuerte. Marcos 12, versículo 4. Dice, de nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza, y lo trataron vergonzosamente. Esa es la palabra. Tratarlo vergonzosamente. Lo menospreciaron, lo ultrajaron, lo deshonraron, lo afrentaron. Esa era la actitud que tenían hacia los pobres, a los cuales Santiago le escribe, volviendo a Santiago nuevamente, capítulo 2. Este era un pecado, ¿no? Obviamente, es un pecado el hecho de menospreciar. La misma palabra nos habla de valer menos, menos precio, vos valés menos. ¿Por qué? Valés menos por tu condición social. Eso no se puede manifestar dentro de una congregación, no debería, pero lamentablemente sucede ese menosprecio, esa afrenta. No debe ser así. Por eso Santiago dice, pero vosotros habéis menospreciado al pobre. Y ahora va a hacer una pregunta. Ellos que eran tan de preferir a los ricos, va a ser una pregunta a Santiago, volviendo a Santiago capítulo 2 versículo 6, observen, dice Santiago, no son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales. Acá hay una pregunta que Santiago les quiere hacer reflexionar. ¿Por qué tienen ese favoritismo? Porque tienen dinero. Si hablamos en la práctica, hay dos cosas que los ricos hacen. Está hablando de los ricos que no tienen a Dios, los ricos judíos que no tienen a Dios. Justamente hay dos cosas. Primero, una acción contraria a ellos, porque dice, ¿no son los ricos los que os oprimen? Esa palabra que figura oprimir significa ejercer poder sobre para mantener abajo. Habla de un abuso de poder. Justamente la plata te da poder. Y el poder y el abuso del poder es oprimir a los judíos cristianos
eran oprimidos por los ricos no creyentes. ¿Se entiende? La opresión hacia su vida, tanto que querían a los ricos, dice, son ellos los que los oprimen, no son los pobres, a ustedes. ¿Por qué ese favoritismo hacia el rico? Pero no solamente los oprimen con abuso de poder, sino os arrastran a los tribunales. Esto es, no, vamos a llevarte a juzgarte a un juicio justo. Los arrastraban como si fueran malhechores al tribunal por profesar a Cristo como Mesías Salvador. Había un odio muy grande en los judíos no creyentes, no convertidos, hacia aquellos que reconocían a Cristo como el Mesías Salvador. Y eran ellos, los ricos, los que los arrastraban a los tribunales. Fíjense, esta palabra, para que tengamos un ejemplo gráfico, se usa en Hechos 16. Vamos a Hechos 16, donde a Pablo le va a pasar en carne propia. Hechos 16, versículo 17 al 19. Observen lo que le pasó a Pablo. Está hablando de una chica endemoniada que tenía espíritu de adivinación y venía siguiéndolo a Pablo. Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquel mismo momento. Claro, empezó la opresión del enemigo, del demonio, a través de esta chica que hacía una propaganda satánica y molestó esto a Pablo, le desagradó. Entonces, ¿qué hizo? La liberó, reprendió al espíritu que estaba utilizando a esta joven y se fue de su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Fíjate lo que pasó. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, porque ¿qué hacían los amos? Ella adivinaba cosas y la utilizaba, como se usa hoy el ocultismo, a los medium, a los espiritistas, para que te revelen cosas. Inclusive en la televisión hay un programa que se llama, de una mujer en Estados Unidos, se llama Medium. Y son todos capítulos de gente que la viene a consultar. Hay otro en Hollywood, un pibe joven, se promociona el ocultismo y el satanismo. Y esto produce grandes ganancias. ¿No es cierto? Y esto se le acabó el negocio a ellos. ¿Y entonces qué pasó? Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Los arrastraron, los llevaron a la rastra en contra de su voluntad y sin ningún tipo de problema. Esto es lo que hacían también en la palabra que utiliza Santiago. Ellos los oprimen, tienen ese abuso de poder porque tienen plata, porque tienen poder y porque los arrastran directamente hasta los tribunales. En primer lugar, lo que dice Santiago es, fíjense los ricos cómo se comportan hacia ustedes. Los oprimen y los arrastran. Pero no solamente hacia ustedes. Observen lo que dice Santiago, volviendo a Santiago capítulo 2, versículo 6. En el versículo 7 va a hablar no solamente de una mala acción hacia ellos, sino una mala acción hacia su Salvador, hacia el Dios que ellos creían, en el cual confiaban, porque dice el versículo 7, no blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados. ¿Qué hacían con el nombre que los salvó? El nombre de Jesús. ¿Qué hacían los ricos? ¿Qué hacen ellos? Blasfeman. Ellos maldicen.
Ellos difaman, injuriar, ultrajar, calumniar, denostar significa insultar. Hacían ellos hacia el santo nombre de Jesús, que era su Salvador. Un doble pecado de los ricos. Primero, hacia ellos. Abusan de poder, los arrastran como ratas ante el tribunal. Ustedes que son tan fanáticos de esa clase social. Y el nombre que ustedes aman, que los salvó, ellos lo bajan, lo suben, lo insultan, lo injurian, ultrajan. Fíjense, esa palabra se utiliza en Lucas 22:65. Lucas 22:65. Lucas 22:65 están hablando acerca de Jesucristo. Dice, le están golpeando, observen el 64, Lucas 22:64. Y vendándole los ojos, le preguntaban diciendo, adivina quién es el que te ha golpeado. Estaban golpeando al Señor cuando lo habían prendido. Y también decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Estos son insultos. La blasfemia es un pecado que se atribuye solamente a una deidad. Es un insulto. Vos me podés insultar a mí, y es un insulto, pero vos insultás a Dios y es blasfemia, porque lo están haciendo sobre el Hijo de Dios. No solamente lo golpeaban, se burlaban, sino que lo están injuriando, lo están maldiciendo, están calumniándolo de esa manera, verbalmente atacándolo. También Lucas 23:39 se menciona esa palabra. Justamente uno de los que estaban colgados con Jesús, ¿se acuerdan? Habían dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda, dice el versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Insulto. Esa es la palabra, del buen nombre. Ahora es interesante porque, volviendo a lo que dice Santiago, la pregunta de Santiago en capítulo 2, versículo 7, no blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados. El nombre principalmente atacado por los judíos no creyentes, ricos, era el nombre de Jesús. Era el nombre de Jesús. Ellos odiaban ese nombre. Ese Jesús que los judíos rechazaron su Mesías y lo crucificaron. Odiaban el nombre de Jesús. Es interesante porque ese buen nombre que los llamó a ellos para salvación, a los judíos que eran creyentes, que están leyendo esta carta, dice, ¿por qué tienen ese favoritismo hacia los ricos si ellos blasfeman, insultan el nombre de su Salvador, de Jesús? Y fíjense, por ejemplo, en Hechos, vamos a ver un ejemplo concreto y práctico. ¿Qué pasó con los discípulos después cuando comienzan a predicar en el nombre de Jesús? Ya Jesús había muerto, había resucitado y ya había ascendido, y habían quedado los apóstoles predicando en ese glorioso nombre. Hechos capítulo 4, versículo 8, dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernadores y ancianos del pueblo, si se nos interroga hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Fíjense, ¿en qué nombre lo habían sanado? Ya Jesús no estaba, pero en el nombre de Jesús, Salvador, y Cristo, es la mezcla de la combinación de la humanidad y la deidad de Cristo. Jesús, Cristo. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular.
y en ningún otro hay salvación, observen, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¡Oh! En el nombre de Jesucristo. Y al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Ahí está, ¿no? Y viendo junto a ellos, de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. ¿Ven? Los están juzgando. Pero, habiéndoles ordenado salir afuera del concilio, deliberaron entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Ahí estaba ese hombre que había estado lisiado por muchos años pidiendo, y ellos lo sanaron. Pero miren lo que dice: mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Fíjense cuál era la preocupación de ellos: que no hablen más en el nombre de Jesucristo, de Jesús. Versículo 18. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. ¡Oh! Ahí está. ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre que los llamó a ustedes para salvación? Qué poderoso que es ese nombre. El nombre de Jesús era lo que los judíos ricos odiaban y blasfemaban. Dice Santiago: ¿cómo ustedes tienen ese favoritismo con esta gente rica, que abusan de poder, que los arrastran a los tribunales, y que el nombre que fue invocado, el santo y buen nombre que los llamó a salvación, ellos lo ultrajan, lo insultan, lo maldicen? Tremendo, ¿no? Este pasaje es maravilloso, porque ¿cuál era el problema? Les ordenaron que no hablaran ni enseñaran, ¿en qué? En el nombre de Jesús. Jesús significa Salvador. Yeshua en hebreo. Jesús, esa palabra en griego, significa Salvador, Salvador, Salvador. Ese es el nombre glorioso que ellos habían escuchado y que había sido invocado. Fíjense, por ejemplo, cuando Jesús estaba, lo que pasaba con los que creían en él. Juan 9:22. Evangelio de Juan 9. Juan 9, versículo 22. Jesús va a sanar a un ciego de nacimiento y van a llamar a los padres para que atestiguen si era su hijo o no. No querían reconocer el milagro. Dice: sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Así que acá está el problema. Ese nombre glorioso que lo llamó para salvación, Jesús, Salvador, es el que ellos suben y bajan, blasfeman sin ningún tipo de temor. ¿Cómo es que ustedes tienen este favoritismo por los ricos? Qué argumentación, ¿no? Poderosa. Yo decía, me parece que me estoy inclinando para el grupo equivocado. Entonces está demoliendo esa división, esa discriminación que no debe existir en la congregación. Lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a reiterar. Vamos a Santiago. 2 preguntas retóricas para hacerlos reflexionar. Porque la respuesta en las 2 preguntas es: tiene razón Santiago. ¿Quiénes son los que abusan de poder? Ricos. ¿Quiénes los ultrajan y los llevan al juicio? Los ricos. ¿Quiénes blasfeman el nombre de Jesús? Los ricos.
Y entonces ¿por qué tienen esa parcialidad, ese favoritismo? Vamos a seguir con la palabra de Dios, porque en el versículo 8 quiero ver algo maravilloso en esta noche con la ayuda de nuestro Dios. Porque dice Santiago, después de haber dado esas preguntas en el 6 y en el 7, retóricas, que son para que ellos afirmen que es así, ¿ven? Mediten, piensen. Digo, tienes razón, Santiago. Estamos discriminando a los pobres que los eligió Dios y a los ricos que nos llevan a los tribunales, que abusan de poder, que blasfeman el nombre de Jesús. Nosotros, venga, siéntese acá en este lugar más cómodo, en la mejor posición. Tremendo, ¿no? Pero mire lo que dice el versículo 8. Está hablando Santiago, una eminencia entre los judíos, un pilar, un tremendo conocedor de la palabra. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Acá lo volvemos a leer. Dice Santiago, si en verdad ellos conocían la ley, pero la ley no está hablando solamente de los 10 mandamientos, está hablando del Pentateuco, de la ley completa. Si ustedes cumplen, ya que son judíos, conocen la ley, los 5 libros del Antiguo Testamento, si vosotros cumplís la ley real, conforme a la Escritura, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces, vamos a desarrollar este maravilloso versículo. Lo primero que dice Santiago, si ustedes en verdad cumplen la ley real, ¿por qué habla de esa palabra, expresa esa palabra real? Real significa que es perteneciente al rey. Es una ley del rey. Es una ley que el rey estableció y que dio a Moisés, que recibió en el Sinaí. Pero vamos a algo concreto. Ustedes la conocen. Y hay... ¿Cuáles son los 2 principales mandamientos? El primero es, amarás al Señor tu Dios, ¿no saben? Con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Y a tu prójimo, con todo como a ti mismo. En estos 2 versículos está lo más importante de la ley. Estos son los 2 principales mandamientos. Estábamos hablando del pilar de la ley, ¿se entiende? Ahora está concentrándose Santiago. Si ustedes están cumpliendo la ley real, entonces tienen que cumplir esta, que es la base. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde se encuentra ese versículo en la ley? Levítico. ¿Qué dice la ley? Porque ellos no estaban amando al prójimo, que era el pobre. Lo estaban rechazando. Levítico 19. Levítico, ¿qué dice la ley con respecto al prójimo? Levítico 19, 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Observaste qué dice la ley? Debemos amar a nuestro prójimo. ¿Cómo a quién? Como a nosotros mismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, ¿cómo se manifiesta hacia otra persona? El amor se manifiesta primeramente en aceptación. Yo lo acepto como es, por eso lo amo. Y ellos a los pobres, por su condición, no los estaban aceptando, porque está hablando de personas que vienen a la congregación, ¿se entiende? Por eso decía Santiago en esa ilustración,
si en vuestra congregación entra el rico y le ponen el mejor lugar y lo dejan ahí, lo atienden de primera, y al pobre que entró, que no conoce al Señor. Ahora quiero decirte algo, que cuando una persona entra a la iglesia sin conocer a Cristo, él es un prójimo. Entra siendo prójimo. ¿Y qué es lo que Dios nos ordena a todos con respecto al prójimo? Tenés que amarlo como a vos mismo. No importa su ropa, su clase, su color. Tenés que amarlo, tenés que aceptarlo. Porque esta es la base de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te amas tú? ¿Sí? Yo me quiero, me cuido, como, me atiendo, que no me falte nada, me compro ropa, me amo. Entonces, amá a tu prójimo como te amas vos. Y ellos no estaban cumpliendo la base de la ley real, discriminando al pobre, rechazándolo por su condición social. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué dice la ley con respecto al prójimo? A ver, Sandra, ¿qué debemos hacer con el prójimo? ¿El prójimo es creyente? No. Es un perdido. Es los que están afuera. Son los desconocidos, perdidos. ¿Y Dios qué dice? Que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Porque esto es interesante. ¿Qué dijo Jesús con respecto al prójimo? Vamos a Lucas 10. Ya vimos lo que dice la ley, pero ¿qué dijo Jesús? Cuando estuvo en este mundo, vino Dios encarnado. ¿Ya está ahí? ¿Lo tienen? Es muy interesante porque Jesús va a tener una oportunidad que se va a presentar con respecto a qué dice Jesús, quién es el prójimo. Encontramos en Lucas 10, versículo 25, dice la palabra de Dios: He aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mira vos, ¿quién es el que se levanta? Es un intérprete de la ley, o sea, la conoce, la estudió, la memorizó, es un experto en la ley. Pero ¿con qué intención viene? Lo viene a poner a prueba y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Versículo 26. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? A ver si responde bien. Mirá lo que dice. Respondiendo él, dijo, acuérdate que es un intérprete: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Hasta ahí, ese es el primero. Y a tu prójimo, observa, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿respondió bien? ¿Respondió mal? Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. O sea, vemos acá que este intérprete conoce la ley, lo memorizó, se la sabe, la respuesta de su boca es correcta. Pero, ¿qué le dice Jesús? Haz esto y vivirás. Lo decía la ley, que el que cumplía la ley iba a vivir, ¿no? Ahora, él tenía el conocimiento, él tenía la respuesta correcta, pero no tenía la actitud para que él creía
que esto que él respondió bien lo tenía asumido en su propia vida. Y entonces fíjate lo que dice. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, mirá, después de haber respondido bien, el intérprete le dice, ¿y quién es mi prójimo? Le dice a Jesús. A ver, vos maestro que sabés, ¿quién es mi prójimo? Porque yo ya lo cité, ya sé que es así. Ahora vas a ver si realmente él ama a Dios y ama a su prójimo. Y entonces dice, respondiendo Jesús dijo, va a hablar de una parábola, una historia, la parábola que conocemos como el buen samaritano, observen. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Le va a hablar en esta historia de la condición de un hombre que venía transitando, trasladándose de Jerusalén, venía rumbo a Jericó, que daba más al sur. En cuanto al declive está hablando, por eso bajaba, porque Jerusalén está en un monte, venía bajando de Jericó. ¿Y qué pasó con este hombre? Él va a caer en manos de salteadores. ¿Y qué van a hacer? Lo van a despojar, le robaron todo. Lo van a golpear de tal manera que lo dejaron medio muerto. Le pegaron una paliza monumental y estaba allí tirado al costado del camino. ¿Se entiende? Esta es la condición del hombre. Despojado de todo, de darle golpes y dejarlo medio muerto. Ahí está el cuadro. Vamos a ver qué pasó. Versículo 31. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino. Y cuando lo vio, lo miró de lejos, pasó por el otro lado del camino. Acá va a hablar de un hombre de Dios. ¿Quién es? Un sacerdote. Conocía la ley, estaba consagrado y estaba comprometido en el ministerio del templo. Un hombre que estaba consagrado, comprometido y con conocimiento. Pero fíjense cuál fue la actitud del sacerdote, de este hombre de Dios, podríamos decir, ¿no? Dice que cuando lo vio, esto es una mirada de lejos, él vio el cuadro, vio el hombre tirado, escuchó los gemidos, vio la sangre, pero ¿qué hizo? Pasó por el otro lado del camino. Y este sacerdote tiene un corazón cerrado, tiene un corazón indiferente, porque viendo a este hombre en esta condición, cerró su corazón, fue indiferente y esquivó la necesidad. Agarró por el otro costado, lo vio, lo escuchó y siguió. Tremendo, ¿no? Siguió su camino. No le interesó, no le importó. Pero dice versículo 32, del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. El levita era de la tribu de Leví, que estaban consagrados al servicio del templo, tiempo completo, o sea, no tenía ni apuro ni prisa, estaba dedicado al compromiso del servir en el templo al Señor y conocía las Escrituras, pero cuando vio este cuadro y este hombre tirado, de la misma manera que el sacerdote, los hombres de Dios, los judíos puros de Judá y Benjamín, cerraron su corazón, fueron indiferentes, esquivaron esta condición de este hombre, ignorando su necesidad. Qué tremendo, ¿no?
Qué dureza de corazón. Pensemos cada uno de nosotros. Pero vamos a ver, versículo 33, va a aparecer otro en escena, que no tiene nada que ver con los anteriores, pero cierto samaritano, paramos ahí. ¿Quién era un samaritano? En primer lugar era un mestizo, cruzado. Había sido de las tribus del norte, había sido llevado en el 722 cautivo por el imperio asirio, y cuando volvieron estaban mezclados. Eso eran los samaritanos, lo que quedó de las tribus del norte, allí. Ahí se establecieron. Este era mestizo, y este, en cuanto al conocimiento, en comparación con el sacerdote y el levita, era un ignorante de las escrituras. Escuchá, un mestizo ignorante, samaritano. ¿Te acordás que a Jesús le dijeron, samaritano, tú eres samaritano? Despreciándolo, insultándolo. Lo peor era, según ellos, para el judío, el samaritano. Se odiaban por justamente esa separación de las 10 tribus del norte con las 2 tribus del sur. Pero dice, este hombre, dice, escuchá, pero cierto samaritano que iba de viaje, paramos ahí, iba de viaje, observen, ¿qué significa que iba de viaje? Él tenía un compromiso, cuando los otros pasaron por casualidad, no tenían nada que hacer, este tenía un compromiso, iba de viaje porque tenía un compromiso. Que uno podría decir, bueno, yo si tuviera tiempo, le doy una mano, pero como tengo que llegar, tengo un compromiso, ¿qué hago? ¿Sigo? No, fíjate, él iba de viaje, fíjate, llegó a donde él estaba. Esto es lo primero que veo en este samaritano. Interés, el interés por esta persona, cosa que no demostraron ni el sacerdote ni el levita. Lo primero que veo es su interés. Y qué lindo, porque dice que cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba. Imagínate que vos escuchás que viene pasando alguien y te estás muriendo, porque dice que lo golpearon casi hasta la muerte, está casi como inconsciente, pero ve que alguien viene. ¿Y vos qué haces? Haces con la mano un gesto para que te ayuden, porque te vas a morir desangrado. Los dos anteriores no le interesó, pero este mestizo ignorante paró y se dirigió, porque él iba para su compromiso, estaba de viaje, no es que estaba sin nada que hacer. Dice que estaba, dice cuando lo vio, fíjate lo que dice. En primer lugar, llegó a donde él estaba, vino a ver a este hombre porque tenía interés y amor. Cuando lo vio, fíjate, cuando lo vio, lo otro también lo vieron, pero mirá la diferencia. Este lo vio y dice tuvo compasión, se le conmovieron las entrañas, fue movido a misericordia, dice la versión 60, sintió compasión. Ahora, la compasión no es tener lástima, simplemente qué lástima, eso es un sentimiento de empatía, pero cuando uno siente compasión, no solamente ves la necesidad, sino que vas a hacer algo para suplir esa necesidad, ¿se entiende? Entonces este hombre, el samaritano, tuvo compasión, dejó de lado su compromiso, sintió compasión y fue movido a la acción. Fíjate lo que hizo. Versículo 34, y acercándose, se le vino al lado, ¿qué dice? Le vendó sus heridas. Tenía heridas por todos lados, él agarró y las vendó.
Lo curó derramando aceite y vino sobre ella. Esto era algo que se utilizaba para sanar las heridas en esa época. Y ellos siempre tenían por la duda de que les pase algo, y entonces él tomó ese aceite, tomó ese vino y lo puso sobre esas heridas, lo vendó. ¿Y sabés qué más hizo? Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura. ¿Qué significa esto? Que el lugar donde él venía, en el animal con el que se trasladaba, él se quedó parado y puso a este hombre desconocido ahí donde tenía que ir él. Y lo empezó caminando. Él venía caminando con el animal y lo puso allí. Y fíjate hasta dónde lo llevó. Lo llevó a un mesón. Lo llevó a un mesón que era como un hotel en esa época donde uno podía parar en el camino. Y fíjate lo que hizo. Porque uno diría, bueno, yo ya lo curé, lo vendé, lo puse sobre mi cabalgadura. Ahora lo dejo en el mesón porque tengo un compromiso. No, fíjate que es lo que dice la palabra. Y esto es muy interesante. Lo llevó a un mesón y lo cuidó. No sabemos el horario, no dice. Pero lo que dice es que él ese día dejó de hacer lo que iba a hacer y se ocupó y se preocupó y se enfocó en cuidarlo todo ese día. Todo ese día lo cuidó. ¿Por qué puedo decir esto? Porque nos dice en el versículo 35, y al día siguiente, o sea, lo cuidó ese día, durmió esa noche en el mesón, al día siguiente, mirá lo que dice, sacando 2 denarios de plata, se lo dio al mesonero, puso de su dinero, sus recursos, y le dijo, cuídalo, cuídalo. Le da el dinero para que este hombre, acuérdense que estaba a punto de morir, tenía para una larga recuperación, él tenía que ir al viaje que había planeado, lo dejó de lado, se quedó a cuidarlo, pasó la noche con él, pero tenía que continuar su camino, pero él seguía comprometido con este hombre desconocido. ¿Por qué? Porque dice que le dejó los 2 denarios y le dijo al mesonero, cuídalo, cuídalo, yo te pongo a cargo para que tú lo cuides hasta que él completamente se sane. Escucha bien. Y todo lo demás que gastes, si no te alcanza con lo que te dejé, hay una promesa y un compromiso. Cuando yo regrese, te lo pagaré. Él se compromete con este desconocido para hacer la obra completa hasta que él esté completamente restablecido su salud y pueda volver a su hogar. No sabemos dónde vivía, si tenía familia o no, pero qué maravilla es pensar en este hombre que hizo todo esto por este desconocido. Fíjate, se comprometió, invirtió dinero, lo dejó al cuidado del mesonero, prometió volver y todo lo que pudiera haber gastado, él se lo iba a cubrir. Ahora, fíjate después de esta actitud, ¿qué dice? ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? ¿Quién de estos 3 actuó, como dice la ley, amarás a tu prójimo? ¿Fue el sacerdote? ¿Fue el levita? ¿Fue el samaritano? El peor para ellos tuvo la mejor actitud. Y él dijo, escuchá, Jesús, va a responder, perdón, el intérprete de la ley dice, y él dijo, el que tuvo misericordia de él, Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tremendo, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en un mandamiento, amarás a tu prójimo,
¿Y quién es un prójimo? Para terminar definiéndolo. Mi prójimo es cualquier desconocido que Dios ponga en mi camino con alguna necesidad para que yo la pueda suplir o lo pueda ayudar y demostrar así el amor de Dios. Lo vuelvo a leer. Mi prójimo, ¿quién es? Es cualquier desconocido que Dios ponga en tu camino con alguna necesidad que yo pueda suplir y demostrarle así el amor de Dios. Yo pensaba en mi propia vida que muchas veces no cumplo este mandamiento. Recuerdo hace algunos años, siendo joven, yendo a la iglesia, salía de la iglesia una noche en invierno, muy fría, volviendo a mi casa casi a las 12 de la noche. En mi bicicleta, yo me movía en Zárate con mi bicicleta, y cuando estoy por cruzar una calle, la calle Mitre, para agarrar un puente y cruzar a la parte de Villa Fox, veo a un hombre que venía con una bicicleta haciendo eses, iba para acá, iba para allá, y yo le digo, ¿qué le pasó? Primero me detuve a mirarlo, y yo digo, ¿qué le pasó? Le pegaron un tiro, porque venía agachado así, iba para allá, iba para acá, y de repente cae en el medio de la calle Mitre, que es una calle asfaltada del centro de Zárate con mucho tránsito, cae en el medio y queda tirado. Y honestamente, primero me reí cuando lo vi, y digo, ¿qué le pasó? Y cuando lo miro y lo veo tirado en el suelo, era una persona que estaba alcoholizada, estaba borracho, no sé de dónde vendría, de un bar, no sé, pero si quedaba tirado en el asfalto donde estaba, después mi risa se desapareció, y ese hombre alcohólico que estaba tirado, algo pasó por mi mente, y yo dije, podría ser mi padre, porque mi padre fue por muchos años un alcohólico. Y cuando me puse a pensar, puede ser mi padre que está tirado ahí. Yo tengo que hacer algo. Ahora no sé si todos saben, yo tengo discapacidad, no tengo mucha fuerza en las piernas, entonces lo fui a ver y le digo, ¿qué le pasa, hombre? Me miró así cuando levantó los ojos, cuando me pudo enfocar y me caí. Y entonces yo digo, ¿qué hago? Tengo que hacer algo. Entonces, como Dios me dio fuerza y como Dios pesaba como 90 kilos, no sé cómo hice, pero lo pude agarrar y lo pude poner de pie nuevamente, levantar su bicicleta y ayudarlo para que pudiera salir de esa situación. Y yo creo que si nosotros tuviéramos el amor al prójimo, como dice la ley, y lo practicáramos, yo creo que nuestras iglesias estarían llenas de almas perdidas. Porque si tú amas a tu prójimo, como lo dice la Biblia, como a ti mismo, seguramente que tu prójimo mañana será tu hermano en Cristo. También les cuento algo que me pasó, que me quedó grabado también en Uruguay. Fuimos con mi esposa unos días y andábamos por el centro paseando y vi un joven de unos 24, 25 años tirado como vagabundo, tirado durmiendo entre unos cartones. Un chico joven, se veía sano, pero estaba tirado. Y se me cruzó, ¿por qué no despertarlo? ¿Por qué no preguntarle por qué está así? ¿Por qué no hablarle de Jesús? Y la verdad, lo miré como el sacerdote, el levita. Me dio lástima, pero no hice nada. Y hasta el día de hoy pienso, ¿por qué no paré? ¿Por qué? ¿Por qué no le pregunté? ¿Por qué no le conté de Jesús?
y tuve una oportunidad y tuve una necesidad, pero tal vez mi corazón se cerró. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que dejarnos afectar por la palabra. Cuando estudiaba esto, lloraba en mi habitación y digo, Señor, qué lejos que estoy, qué duro es mi corazón, no amo a mi prójimo, no me interesa. Que no tengamos esta actitud, que no tengamos este corazón, porque si cumplimos la ley real, Santiago dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos rechazar a un pobre que entre con necesidad. Tal vez necesita un vestido, un baño, una ropa, una muda, un dinero para comer. Y creo que a veces somos tan religiosos, somos tan de andar entre los santos, que nos hemos olvidado de amar a nuestro prójimo. Y esta ley, lo dice Santiago, sigue vigente. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a poder ser como el samaritano de la historia que Jesús contó, que dejó su compromiso, que paró, que sanó sus heridas, que lo puso sobre su propia cabalgadura, que lo llevó al mesón, que se quedó esa noche con él, que a la mañana siguiente dejó los 2 denarios y le dijo al mesonero, cuídalo, y si algo debe, yo te lo voy a volver, porque me interesa que él quede totalmente restaurado, y lo que él deba, yo lo voy a pagar. Que Dios nos ayude a amar a nuestro prójimo. Que Dios los bendiga, mis hermanos.